En este ejercicio tenemos una función a trozo y nos piden en el apartado A que estudiemos la continuidad y derivabilidad de la función. Como no me dicen que la estudie en un punto en concreto, pues tenemos que referirnos a todo el dominio. Entonces comenzamos explicando cómo es la función en cada uno de los trozos que la componen. Pues en el intervalo menos infinito 1, esta función es continua. ¿Por qué? Porque el único punto en el que tenemos problemas con la función 1 partido de 2 menos x es el 2 y está fuera del intervalo menos infinito 1. Por tanto es continua y derivable, porque no se anula el denominador. ¿Vale? Ahí lo tenemos puesto. El punto 2 no pertenece a ese intervalo de ahí. En x mayor que 1, eso que está ahí es un polinomio y por tanto es continuo y derivable. ¿Vale? Y ahora empezamos ya a estudiar la continuidad y derivabilidad en el punto frontera, que es el x igual a 1. Bueno, empezamos. La imagen de 1 pues se obtiene sustituyendo en el primer trozo y sale 1. Vamos a estudiar los límites laterales de la función por la derecha y por la izquierda. Bien, por la derecha mi función es el polinomio y sale 1. Y por la izquierda pues es la función racional y sale 1. Conclusión de eso que está ahí. El límite cuando la x tiende a 1 vale 1, porque los límites laterales son iguales. La tercera condición se cumple, ¿vale? Como la imagen de 1 es lo mismo que el límite, la función es continua en x igual a 1. Bien, como es continua estudiamos la derivabilidad. Si me hubiese salido que no es continua, directamente pongo que no es derivable porque la función no es continua. Y ya está, ¿vale? No es el caso, pues vamos a estudiar la derivabilidad. La función derivada de esa función que está ahí, pues cuando yo derive el primer trozo sale eso, ¿vale? Eso lo hacéis aparte y os tiene que salir esa función que está ahí. Cuando derive el polinomio 2x menos 6. Bueno, pues vamos a ver, importante, no le pongo al primer trozo el menor igual porque yo no sé si la función es derivable en x igual a 1, ¿vale? Entonces dejamos abierta el punto 1 a la espera de saber si la función es derivable. Bueno, la derivada por la izquierda vale 1 y por la derecha vale menos 4. Conclusión, pues que no existe f' de 1 y la función es derivable en el intervalo menos infinito 1 abierto y en el intervalo 1 más infinito abierto, pero no en el 1. Bueno, vamos con el apartado B. Ahí tengo de nuevo mi función y vamos a representarlo. El primer trozo es una función racional, ¿vale? Entonces, corte con los ejes de esa función. Si yo lo igualo a 0, no tiene corte con el eje x. ¿Tiene corte con el eje y? Pues en el 1/2, ¿vale? Cambio la x por 0 y tenemos que corta en el 0 1/2. Y como el 0 está dentro del primer trozo del x menor o igual que 1, es válido, ¿vale? Bueno, asíntota vertical. ¿Tiene esa función, perdón, asíntota vertical? No. ¿Por qué? Pues porque la asíntota vertical, que estaría en el 2, no está en el dominio del primer trozo de mi función, que es el intervalo menos infinito 1. Por tanto, pongo que no tiene asíntota vertical y no tengo que hacer nada más, ¿vale? Siguiente paso, asíntota horizontal. Bueno, en este caso solo voy a estudiar una asíntota horizontal, que es cuando la x tiende a menos infinito, que es la que a nosotros nos influye, porque el primer trozo de la función va de menos infinito al 1. ¿Vale? Por eso solamente voy a estudiar esa que está ahí. Bueno, cuando calculamos ese límite me sale 1 partido por más infinito. Y eso vale 0. Siempre que tenemos numerito partido por infinito vale 0. Y además podemos saber si va por arriba del 0 o va por abajo del 0 mirando los signos. En este caso es 0 más. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando la x tiende a menos infinito, mi función se va pegando a 0, pero por arriba. Bueno, lo redactamos. Y igual a 0 es asíntota horizontal cuando la x tiende a menos infinito. Se podría hacer más cosas. Se podría estudiar la monotonía, ¿vale? En este caso siempre sale creciente. Se podría estudiar la curvatura, ¿vale? Que siempre sale convexa. Pero bueno, con esto es suficiente, ¿vale? Lo voy a señalar ahí, ¿vale? Siempre creciente. Y la curvatura, si lo hacéis de este primer trozo, pues también siempre
creciente en el intervalo ese que está ahí. Vamos con el segundo trozo. El segundo trozo es una parábola, ¿eh? Entonces, para representar una parábola, pues empezamos. Vértice, 3 menos 3. Está dentro de nuestra región, que es el del 1 a la derecha. Corte con el eje X. Aquí salen dos soluciones que no son exactas, ¿vale? Yo he sacado factores y he simplificado aproximadamente eso que están ahí, ¿vale? Y los dos valen porque están dentro del X mayor que 1. Corte con el eje Y. Pues si yo tengo que cambiar la X por 0, ¿vale? Corta en 0,6. Pero no vale. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestro segundo trozo solo es del 1 al más infinito. Y el 0 está fuera de ese rango. Entonces voy a hacer una pequeña tabla de valores para representar esa parábola. Empiezo con el vértice, uno arriba, uno abajo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y de todos esos que están ahí, pues no voy a pintar el 0,6, porque ya se me sale fuera. Bueno, ahí tengo mis ejes coordenados, he graduado la escala. Voy a pintar el primer trozo, esa es la información que tenemos del primer trozo, ¿vale? En el 1 vale 1. Corta con el eje Y en el 0, 1 medio. Y me voy pegado al 0 por arriba cuando la X tiende a menos infinito, ¿vale? Porque teníamos asíntota horizontal. Con eso tenemos suficiente. Y ahora vamos a pintar el segundo trozo. Ahí lo tenemos. Esos son los puntos de la tabla de valores. Pues los unimos y ya está. Veis como en el 1 nos ha quedado un punto anguloso, lo cual significa que no es derivable. Bueno, el apartado C. El apartado C me pide la ecuación de la recta tangente en el punto X igual a 0. Bueno, el punto, ¿cuál es? Pues el 0 y al sustituir por 0, 1 medio. La derivada. Voy a volver a escribir ahí las derivadas, ¿vale? Realmente el 0, la que me interesa es el primer trozo, porque es donde está incluido el 0. Entonces la pendiente al sustituir en 0, pues sale 1/4. Y ya lo tenemos. Y es igual a 1/4 de x más n. Impongo que esa recta tangente pase por el punto 0, 1 medio. Y sale que la n vale 1 medio. ¿Vale? También podríais aplicar la ecuación de la recta en punto pendiente y os sale la misma ecuación de la recta. ¿Vale? Pues ahí tenéis. La ecuación de la recta tangente en x igual a 0, pues es 1/4 de x más 1 medio. Y con eso ya tenemos el ejercicio terminado.